Saludos los resilientes. Hoy vamos a seguir hablando de la resiliencia organizacional. En la cápsula anterior hemos utilizado la definición de la ISO 22316 del año 2017 para entender lo que es la resiliencia organizacional. También usamos la expresión propiedad emergente para definir la resiliencia organizacional. Muchos nos preguntaron por qué usamos esa expresión. Pues la propiedad emergente es la suma o la asociación de diferentes actividades que van a llevar, por ejemplo, a una persona a ser saludable. Una persona saludable lo es no porque compra salud en un supermercado, pero porque come bien, porque toma mucha agua, porque hace ejercicio y porque duerme bien. Pues lo mismo pasa con la resiliencia. Una organización se vuelve resiliente si desarrolla un conjunto de actividades que van a permitirle realmente desarrollar esa capacidad para volverse resiliente ante de una situación que podría presentarse como una crisis específicamente que vendría a traumatizar de forma muy profunda la organización. También hemos indicado que la resiliencia organizacional se puede desarrollar de acuerdo a un enfoque específico que deberían tener las organizaciones. ¿Por qué decir eso? Porque la resiliencia organizacional no es una disciplina como tal, es una interdisciplina. Es decir, que igual que la propiedad emergente, es la asociación de diferentes disciplinas que permite realmente responder a una problemática específica que puede, por ejemplo, conocer a una organización. Y sabemos que todas las organizaciones pueden vivir problemáticas diferentes. Por lo tanto, es muy importante entender cómo construir una organización resiliente y cuál va a ser la definición propia a cada empresa de su capacidad o nivel de resiliencia que va a desarrollar. Pero esta parte, cómo construir una organización resiliente, vamos a verla en las próximas cápsulas.